Hola amigos de Tertuleando con Pancho, hoy nuestro invitado o invitadazo, así como de mucho lujo, se trata de Hernán Navarro. ¿Cómo estás, Hernán? ¿Qué tal? ¿Qué tal, Pancho? ¿Cómo vas? Muchas gracias por este espacio y por dejarme participar en tus entrevistas. Muy interesantes, muy interesantes. He visto algunas de las que están colgadas en YouTube y muy interesantes los entrevistados. Bueno, queremos decir que, digamos, ya hay un amigo de esta casa que fue el que nos hizo conocer, que se trata de Víctor Rodríguez, que por lo que entendí algo fue tu profesor en algún momento de tu vida musical, ¿no? Sí, sí, exacto. Víctor, sí, me dio clases cuando tenía 15, 16 años aproximadamente. No, no fue mucho tiempo profesor mío, pero bueno, le tengo mucho cariño y la verdad es que una de las primeras cosas que hago cuando vuelvo a Rosario, yo vivo en España, lo tengo que aclarar, hace más de 25 años. Y lo primero que hago es, aparte de ver a la familia, es ver a mis antiguos profesores, porque la verdad es que les tengo mucho respeto y mucho cariño, ¿no? Es esas conexiones que hay, ¿no? Con gente que Claro. no es como una conexión con un amigo que te vas a un concierto, escuchás un disco juntos, es otro tipo de conexión que hay con un profesor, ¿no? Claro, en Sobre Colombia diríamos, todo. en Colombia diríamos, es otra película, Sí, ¿no? sí, 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 es otra historia, es otra Entonces, película, exacto. Así todo que esto sí, para decir a que Víctor, saludamos a Víctor. sí, sí, lo está escuchando, luego le pasaré el enlace, seguramente. Y bueno, a Víctor, luego otros profesores que tuve en Rosario, como Ricardo Peralta, Jorge Campanini, Juan Di Lorenzo, que fue bastantes años profesor mío, y también fue profesor de Ernesto Vitetti, y que es quizás el concertista argentino y rosarino más famoso, ¿no? Ahora, bueno, ya lleva muchos años retirados, pero en su época él estaba a la altura de Marta Argerich Ah, y de claro, Víctor Lemoyne, hay que decirlo, ¿no? claro. Bueno, bueno, por lo que ya intuimos, naciste en Argentina, en Rosario, ¿no? Sí, Entonces, podemos saltar la primera pregunta que ya no la respondiste. La segunda es, bueno, ¿cómo te acercaste a la música y, bueno, cómo te enamoraste de la guitarra como en todas estas, como extensiones, ¿no? Porque por lo que he sabido, varias extensiones de la guitarra hacen parte de tu mundo, digamos, ¿no? sí. Sí, mira, el primer recuerdo que tengo de una guitarra fue de un compañero del colegio que a un acto escolar llevó una guitarra, yo debía tener 9 o 10 años, y claro, él me maravilló, ¿no? Me sorprendió el sonido. Y también por otro lado, en mi familia paterna sobre todo, hay muchos músicos, algunos más profesionales, otros aficionados. Un tío abuelo mío dirigía una orquesta típica de tango. Y entonces por ese lado hay mucha afición a la música, piano, guitarra, bandoneón. O tengo primos que cantan en coros eso, distintos Bueno, instrumentos, en- clarinete. Sí, sobre todo mi familia paterna, mi familia materna no tanto. Sí. Curiosamente, bueno, mi familia paterna y mi tío abuelo que te comentaba era bandoneonista, esa parte de mi familia es de origen croata y parte española. Y mis bisabuelos no querían que mi tío abuelo, que es el primer músico de la familia este que te comentaba, no querían que estudiase música o bandoneón en la época del esplendor de las orquestas del tango, ¿no? Porque en su aldea, en Croacia, un músico se había muerto de hambre. Entonces, a la profesión la tenían ahí un poco, ¿no? Va de retro, ¿no? Un poco más. sí, Entonces, sí, 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 no, esa anécdota se ha contado y son esas cosas que quedan en la familia, que van pasando de una generación a otra. Vete a saber, quizás esto que te cuento pasó a finales del 1800, ¿no? Y se mantuvo la anécdota. Entonces, bueno, hoy en día no es, a ver, esta siempre es un oficio complicado,
pero bueno, no, la verdad es que hay herramientas que hay que saber usar, hay que adaptarse a las nuevas tecnologías y para poder tener una labor, ¿no? Y poder desarrollar tu profesión y que llegue a mucha gente. Yo no me quejo, la verdad es que en ese sentido opté por esto porque me gustaba y bueno, no me arrepiento. Bueno, es que la música, o la guitarra o el charango, el piano, el violín, el instrumento que sea, una vez que se te pega ya no se te va. Entonces es como una especie de virus que se te queda caminando. Y claro, y esta anécdota del bisabuelo es simpática, pues porque me imagino que la habrán pasado de primo en primo, de tío en tío, ¿no? Y de familiar en familiar, Claro, claro, y, claro, claro, claro. y cada uno la habrá embellecido como, como con su realismo mágico, más o menos. Sí, 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 más o menos, sí, puede Le habrán ser. puesto y le Pero habrán quitado bueno, partes, pese a ¿no? eso, sí, pese a esa anécdota nefasta, pobre músico, la música en la familia paterna ha estado bastante presente y, bueno, yo también luego, aparte de guitarra, he estudiado varios instrumentos, composición, he estudiado cello, toco un poco el piano mínimamente, me defiendo con varias cosas más, ¿no? Aunque lo fuerte es la guitarra y dentro de la guitarra también como siempre he tenido mucha curiosidad, la música que me ha gustado la he intentado reproducir, ¿no? En su momento era blues rock, además de la guitarra clásica, o sea, la guitarra clásica siempre la tuve presente, lo que pasa es que luego fui dando pie o dejándola, no digo dejándola de lado, pero bueno, quizás dándole más prioridad una época a la púa o luego con el flamenco también muchos años, estudiando y tocando. Incluso la música de los Balcanes me gusta mucho. Toqué varios instrumentos de cuerda que se usan en el folclore de Croacia, como la visernica, tambura, el verde, la bugaria. Bueno, son todos instrumentos de cuerda, podemos decir, entre mandolina, similar entre mandolina, buzuki, bueno, pero con unas afinaciones particulares que se usan principalmente en folclore de Croacia. Claro, la tambura es un Luego instrumento muy, ya en... la ¿eh? tambura la tambura es un instrumento muy hermoso. Bueno, Sí, sí. entonces, digamos, como decir, como dijiste ahora, tocas en el piano lo mínimo que exige el sindicato y te has ido como explorando por los diferentes caminos del folclore de Europa del Este, el folclore nuestro, Sí, quiero decir, de nuestra exacto, región. sí. Y entonces, bueno, esto que escuchamos aquí, que se llama Déjà Vu, ¿no? Me estabas contando. eh, Tiene que ver como con algo de esto, pues no, seguramente no con todo, pero bueno, una parte de lo que me dijiste está como allí metido, ¿no? Sí, sí, sí. A mí este tipo de gypsy jazz y el swing, sobre todo la música de Django, fue algo que apenas lo escuché, me atrapó y siempre quise, en algún momento digo, bueno, en algún momento tendré que estudiar. Y fue curioso porque cuando empezó la pandemia, yo me había comprado, me había autorregalado en las Navidades, unos meses antes de la pandemia, una guitarra Macaferri, que es la que se Ah, usa en el gypsy jazz y había empezado a estudiar púa. Y con la pandemia, digo, bueno, ahora que hay tiempo, tenía que dar clases online, pero luego, bueno, tenía mucho tiempo para empezar a estudiar, empecé a componer, a tocar solos estándares de los típicos estándares de jazz, a estudiar un poco sobre armonía. Y este fue uno de los primeros temas que compuse, Déjà Vu, que luego fue el nombre de todo el disco, del tercer CD mío, que es Déjà Vu, y luego también es el nombre del proyecto que tengo, el cuarteto que tengo de Gypsy Jazz se llama también Déjà Vu. O bueno, sea, nació primero el disco y luego nació el grupo, al revés, bueno, porque casi toda la gente se junta con músicos a tocar y dicen, bueno, ahora que ya tenemos temas, vamos a grabar un disco. Yo empecé grabando temas que no sabía muy bien qué iba a pasar y en un momento dado tenía 12 temas propios, compuestos, en estilo swing, de blues, vals musette, y luego los músicos empezaron a grabar a partir de esas composiciones y ya salió la opción de salir a tocar en vivo. Ese primer disco, tengo que decir, un poco para echarme flores, como se dice, uno de los temas de ese disco, que es un vals musette que se titula Le Fou, lo pueden encontrar, está en YouTube y también en Spotify,
fue seleccionado por John Larsen, que es un productor noruego, que fue el que un poco retomó el boom del Gypsy Jazz porque grabó a los mejores de la escena del Gypsy Jazz, Stokelo Rosenberg, a Jim Rosenberg, a Virelli Lagren. Él todos los años saca una colección, una selección que se llama Django Festival. Y en la selección de este año, que salió en enero de este año, incluyó uno de mis temas de este primer disco, que yo empecé a tocar y a grabar sin haber, o sea, lo hice de forma, no digo, no puedo decir de forma intuitiva y autodidacta, no, que va, estudiando, mirando vídeos con los libros que tenía de aquí a allí, tocando solos, analizando. No, el autodidacta no existe. O sea, si tú te pones un video o escuchas un disco de B.B. King o de Django y te aprendes un solo, te está enseñando de una manera, te está No, enseñando Django o B.B. King. ¿Me entiendes lo claro, que te quiero decir? Esa gente va. digamos, sí, uno de mis profesores virtuales, por ejemplo, fue Eduardo Falú o Atahualpa Yupanqui, ¿no? Sí, Yo me sentaba horas y horas a escuchar la guitarra de Atahualpa Yupanqui para descifrar, ¿no? Y eso es lo que está, claro. un poco lo que decís, ¿no? Bueno, sabes que hay una cosa que me hacía recordar, yo cuando tenía, no sé, 15 años, bueno, no sé, digamos que cuando el arco iris era en blanco y negro, vamos a decir así, pues no me acuerdo qué edad tenía yo. Esta palabra de vu, que es un fenómeno pues de la psicología, ¿no? Que te lleva, ¿no? Sí, Hay, sí, sí. ahí te paso un dato, hay un disco muy bonito de los años 60, finales de los 60, que se llama Deja Vu, que es de Nash Crosby, Stills and Young. Pues no, eso no lo sabía. Bueno, no sé, Luego no, descubrí, no, es que yo estaba buscando una. es raro encontrarlo, pero ahí te lo doy, ya que sos Sí, un explorador de la guitarra y de esta. Ahí hay, sí, en sí, ese disco hay una cantidad de, bueno, que en su época eran unas cosas novedosísimas, ¿no? Bueno, hoy en día son, claro. pero en esos años fue una cosa, pues, ¿no? Y bueno, y el otro Sí, ejemplo, lo conozco, a Crosby, Stills and Nash, pero no, ese disco no lo he escuchado. Luego lo claro, buscaré. Si yo te digo la verdad, muchas veces se me ocurren cosas, títulos, nombres, y a veces es que ya ni siquiera busco en internet porque seguro que ya existe. A alguien no, ya se le no, sí, ocurrió ese título, ese nombre. O sea, hoy en día es imposible, no, no, a veces tiene que ser una cosa, es que tú dices, bueno, no, no. eso luego me ha pasado muchas veces de ocurrirse, qué buen nombre, pero de la nada, así de la nada, y luego encontrar al tiempo decir, Dios, esto ya existe, ¿no? No, 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 yo te lo Bueno, ¿qué te decía, puedo decir? yo te lo decía no tanto por el nombre, sino por la cosa de la exploración, ¿no? Porque ellos, pues, La sabemos, ¿no? exploración, sí, sí. Y bueno, y Sí, coincide el hay nombre. varios tipos de ella, hay varias categorías, ¿no? Como está el déjà vu, luego hay que significa ya lo viví prácticamente, pero luego también está el ya lo vi o Sí, bueno, sí. no sé, hay varios, hay como tres o No, cuatro digamos, clasificaciones. sí. Bueno, espérate, escuchemos algo antes de continuar. Bueno, entonces,
¿Qué estábamos diciendo de recomendamos el disco de Django Festival? Django Festival, sí, en el que está incluido este tema mío, Le Fou, es el número 15, pero bueno, o sea, hay otros Hay 14 otros discos antes. 14. Sí, 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 hay unos grupos increíbles, hay unos solistas, unos guitarristas impresionantes. Es una compilación, eso, básicamente de grupo y solista de Gypsy Jazz, Manouche, o como le quieran llamar, de toda Europa, de Italia, España, de países nórdicos, Francia, Francia, claro. Suecia, Noruega, Inglaterra, Bélgica, Francia, bueno, es tremendo. Hay una movida muy interesante en este momento con el Gypsy Jazz, porque es un tipo de jazz que tiene una ventaja, que con dos guitarras y un contrabajo, lo puedes meter, eso lo puedes hacer en cualquier local pequeño, con 20 mesas, no molestas a los vecinos, no tienes una batería, no es como, es un jazz muy íntimo. Entonces, para Claro. locales pequeños y garitos, sobre todo en grandes ciudades, es ideal. Filippo Dall'Asta, que es un guitarrista italiano que le he tocado y también colabora en mis discos, me contaba que, por ejemplo, en Londres la escena del jazz ha sido acaparada prácticamente por el gypsy, por esa cuestión de que con dos guitarras, un contrabajo y un violín, que son instrumentos que no tienen un volumen excesivo, puedes hacer un concierto, ¿no? Ya, claro, si metes una batería, por más suave que toque el batería, quieras o no, retumba todo, ¿no? Claro. Así que es una cuestión ahora mismo de eso, ¿no? Que hay también muchas medidas, los vecinos siempre hay problemas con los vecinos en los locales, entonces tiene esa ventaja el Jimmy Jazz. Bueno, aquí acabamos de escuchar un ejemplo de eso, ¿no? Que es Nuages, ¿no? Sí, sí, un clásico, sí. Que estás tocando Nuages. Bueno, esta es una pieza, me parece que la presentación no necesita mucha presentación, ¿no? No, 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 creo que no. Esta es de Django Reinhardt, me parece, ¿no? Es nue- Porque, bueno, hay una cosa con Reinhardt que es, a él le faltaba un dedo o dos dedos, ¿no? Y, Sí, y él estos dos dedos, claro, le faltaba que, y entonces él encontró digamos, se inventó una técnica que prácticamente se murió con él, porque yo creo que nadie se va a cortar dos dedos para tocar igual que él. Y la otra cosa fue que la guitarra que él tenía, yo no, esto sí no sé si estoy por el camino correcto. Yo no sé si fue que la hizo él o la hicieron para él, pero es un tipo de guitarra que es muy dura. Entonces da como ese color, como esa, ¿no? Yo cuando sí, he sí, es tocado, que tiene que tener ese color, la guitarra Macaferri. Hay dos tipos, una que es la que tiene la boca redonda y otra que es esta, la que tiene la boca en D, D-hole le llaman esta. claro, Esta, sí. Y también el tema de la pulsación de la púa, es verdad, una guitarra muy dura, que cuando vienes de la guitarra clásica, pasar a la púa, si no estás acostumbrado a la púa y a la mano izquierda la tensión, es complicada. Y la técnica luego es una técnica muy percutida. El sí, dedo, sí, la púa tiene que bajar y descansar en la cuerda inferior. No sé, aquí no sé si se aprecia, sí, sí, ¿vale? O sea, no, por ejemplo, los guitarristas eléctricos tocan todos con la palma de la mano apoyada aquí, ¿no? claro, De esta manera, hacia abajo arriba. En la guitarra de jazz Macafer, de Gypsy, es una técnica completamente distinta. Está más emparentada con el buzuki y con el laúd árabe, que también he tocado un poquito de laúd árabe, ya que la muñeca queda suelta, digamos, en el aire, y es con el peso de la mano. sí, es un poco como el tres, ¿no? Como los treseros Sí, cubanos. exacto, como ese tipo de técnica Sí, exacto, claro. Y exacto. Django Reinhardt, bueno, él, teniendo esa, digamos, discapacidad, se inventó un modo de tocar y después ese modo se murió con él. Y claro, yo pienso que a nadie le va a pasar por la mente, me corto dos dedos para tocar igual que Django Reinhardt, ¿no? Te tengo que interrumpir, hay alguna gente que es muy freak de Django y estudia los solos y los toca con dos dedos. Hay un italiano que se llama Alberto Palazzi, que tiene los cuatro dedos, pero él toca igual que Django, se aprendió la forma
de estudiar. A ver, es posible transcribirlo y si tú te escuchas cuando transcribes, cuando estás habituado a transcribir, en mi caso te das cuenta si eso está tocando en una segunda, en una tercera cuerda. Este guitarrista que te digo, Alberto Palazzi, toca con dos dedos, aun teniendo cuatro. Pero bueno, la mayoría de gente usa tres y cuatro para hacer las escalas. Hay muchos Claro, guitarristas que este no lo usan, porque el meñique, el dedo 4 porque como es una guitarra muy dura, casi todos tocan con tres. Muchos tocan claro, con... claro. No, no, sí, bueno, eh, esas son de esos, digamos, entre comillas, fundamentalismos, ¿no? Que existen, ¿no? Sí, sí, Pero sí, son cosas bonitas, ¿no? Digamos que se conserve esta memoria. Bueno, sí. y por acá me contaste que, bueno, espérate, escuchemos, esta es otra, como otra sorpresa de tu cara, perdón, otra cara de tu vida musical, otra cara sorpresa, vamos a decir así, ¿no? Ujú. Bueno, aquí estás acompañando una soprano. Sí, exacto. ¿De qué se trata, digamos, en vez de esta otra parte de tu... Ya escuchamos el Hernán solista con acompañamiento, el Hernán solista sin acompañamiento, ahora este Sí, es el solista acompañante, o sea, no sé cómo sí, llamar. en este caso, acompañando a una soprana polaca, una soprano polaca, perdón, Dominika Samara, bueno, que somos bastante amigos, hemos actuado varias veces en Italia, en Polonia, aquí en España. Nos conocimos por las redes y ella me propuso. Yo tenía algo de repertorio y la verdad es que
también era algo que me interesaba, ¿no? Meterme en el mundo de la ópera, porque muchas veces el músico, el instrumentista, se limita al mundo de su instrumento y luego no aborda otros géneros. Yo a veces hablo con guitarristas y son bastante ignorantes, muchos de ellos, no todos, en cuanto a la música sinfónica, la música camerística. No les puedes hablar de ballet, de ópera, porque no escuchan la música de su instrumento. Pero también me ha pasado con instrumentistas de viento y me ha pasado con otra clase de instrumentistas, como que nos limitamos a escuchar queremos oír nuestro instrumento y es como que solo reaccionamos ante eso. Pero mi curiosidad, como te dije antes, me llevó a otras cosas. Digo, empecé a estudiar también repertorio de ópera eh, y empecé a arreglar áreas de ópera. En este caso, un área de Vincenzo Bellini, que la tocamos en directo en el Campidoglio de Roma, Ah, el famoso Campidoglio que fue diseñado por Miguel Ángel. Eso fue una ceremonia y una entrega de premios de una revista polaca. La verdad es que fue todo un acontecimiento, estuvo muy bien, estaba toda la prensa de Roma y también prensa polaca presente. Y bueno, luego he hecho también cosas en Polonia, con ella como te comentaba antes, y también la guitarra es que es un instrumento que dentro del mundo de la ópera también pasa lo mismo, ¿no? Que a veces hablas con una soprano, le dices, ah, mira, yo tengo estas áreas, o yo toco la guitarra, y te dice, no, yo no hago música popular, ¿no? Porque relaciona la música claro. de la guitarra con rasguear y cantar así. No, no, pero es que hay repertorio de No, guitarra claro. clásica para soprano, no hay mucho, hay, y luego las cosas que arregla, sobre todo el bel canto, las áreas de Bellini, algunas áreas barrocas quedan muy bien con guitarra, muy bien pueden quedar. Bueno, hay un ejemplo de eso. Espérate, se me acaba de escapar el nombre. Que es hecho para, bueno, creo que nació primero instrumental, después un poeta uruguayo eh, le dio esta, se llama Alberto Ginastera. El poeta uruguayo se me escapó, ¿no? En este momento, pero bueno, después lo Sí, recordaré. Espero recordarlo. Y le puso la letra a esta, a la milonga del árbol del olvido, ¿no? sí, sí, Yo no sé sí. si primero nació el poema, después la música, primero la música, esto no lo tengo como muy, muy claro, pero resultó una obra para soprano, tenor con guitarra, ¿no? Y es una milonga, es decir, es un aire folclórico, que es una milonga Sí, argentino-uruguayo, sí, sí, la conozco, la a conozco. través de la amistad entre un poeta y un compositor. Y bueno, es decir, hay muchos ejemplos, ¿no? Incluso hay gente Sí, que, o sea, yo tengo amigos, ¿no? Incluso yo le he tocado el Ave María de Schubert con guitarra para acompañando una soprano. O sea, digamos, sí, también queda muy bien, queda muy bien. pues ahí hay muchos ejemplos, solo que, como estás diciendo, ¿no? No es algo que se ve todos los días, no, 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 no. es algo que mucha gente no sabe, pero la guitarra siendo, digamos, como tan completa en sus, sea en su extensión, sea en su equilibrio, digamos, de registros y en su, bueno, la cosa es que es complicada en la digitación, no tiene unas posiciones Sí, que sí, no no, son no, cosas no todo se puede arreglar en guitarra, ¿eh? claro, sí, Eso sí, está claro. Hay algunas pero cosas que quedan mejor, otras, y luego eso también la experiencia te lo da. Yo veo una partitura y enseguida me doy cuenta, digo, esto se puede arreglar, esto no se puede arreglar, o sea, claro, directamente. O sea, o eso o esto se puede arreglar, pero le tenemos que modificar aquí o le tenemos que descuadrar sí, sí, alguna aquí. cosa, claro, claro. Mira, él es colombiano, yo lo entrevisté, ¿no? Se llama Franz Castillo. Él, por un gusto suyo, una cosa suya, ha decidido de arreglar piezas de salsa en guitarra, poniendo toda la orquesta en la guitarra. Entonces, él hace Sí, la parte de los vientos, la parte del tres, la parte del piano, la parte del bajo, todo ahí, ¿no? todo, Entonces, una locura. es, es una cosa, bueno, esto, digamos, para un poco para confirmar lo que decíamos, que en el mundo sinfónico, operístico, ¿no?
pero también en el mundo, digamos, la salsa, el Latin jazz, esto lo han hecho, ¿no? Y también, bueno, Sí, hay otros ejemplos, Bach en guitarra, Vivaldi para guitarra, ¿no? Hay versiones de Claro de Luna para sí. guitarra. Bueno, podemos, Sí, podemos, es que la guitarra hay que pensar que el 70% del repertorio que tenemos son arreglos. A mí, por un lado, claro, yo como, a ver, también he estudiado composición y estoy estudiando otra vez composición, o sea, no he parado nunca de estudiar. O sea, por un lado, como guitarrista digo, ah, qué bueno, un arreglo de Claro de Luna, de Debussy, lo que tú comentas, para guitarra, ¿no? Como guitarrista, amplía el repertorio. Pero por otro lado, como compositor pienso, pero vamos a ver, Debussy, si hubiese querido que sonase una guitarra, lo hubiese compuesto para guitarra, ¿no? Ya el instrumento estaba en su forma y en su apogeo, ¿no? Entonces claro, ahí tengo siempre como hay una dicotomía, ¿no? Entre, sí, ah, bueno, qué bueno, sí, tal cosa en guitarra. Y, pero ¿por qué? Si le hubiese querido, o lo que comentas de Bach, el mito de Bach, de las famosas cuatro suites para la laúd, que eso es falso, o sea, no existen esas cuatro suites, son arreglos que se hicieron en la época, ¿no? Él lo que escribió, en todo caso, fue para Lautenberg, que era un instrumento de teclado con cuerda de tripa que sonaba similar al laúd, pero no hay ninguna suite original de Bach. Eso es una confusión y aún pervive, ¿eh? Mucha gente que dice, ah, sí. la suite de laúd, no, no, Es que no. eso es como una especie como de jeroglífico, digamos, que nos servirían 84 programas para descifrarlo, Sí, no nos pero vamos a meter en digamos eso. que si uno viene más a nuestros tiempos, había dos brasileros que eran guitarristas muy buenos, ya creo que ya murieron, los indios Tabayaras, ¿no? Ajá, Ellos hacían música folclórica, boleros, y porque ellos vivieron en México, bueno, vivieron por todas partes, ¿no? ajá. Pero entre el repertorio que ellos tenían, que fue de una... Ellos tocaban desde, no sé, por decirte, desde la cucaracha hasta Bach. Ahí Sí, sí, sí. está. Bueno, ellos entre lo que hicieron piezas de Chopin, pero no con una guitarra, con dos. O sea, Con dos guitarras. agregándole complejidad a la cosa, ¿no? Sí, Entonces, sí, claro, sí, lo que sí, decís de la sí. guitarra, si uno, basta explorar un poquito, ¿no? Ver los Indios Tabayara, ver la música de Manuel de Falla tocada por Paco de Lucía, el mismo concierto de Aranjuez tiene, ¿no? La música de Tárrega, bueno, ahí podemos decir de todo.
Bueno, aquí me Sí. sorprendiste porque acabamos de escuchar a María Esther Guzmán, que así te cuento brevemente. Ella es también amiga de esta casa, pasó por aquí, Ujú. así como Víctor. Entonces ves cómo estamos como conectados ahí, ¿no? Sí, Eh, sí. ella es, bueno, pasó por esta casa, nos contó su historia musical, ¿no? Ella dijo una frase muy bonita, ¿no? Cuando yo le pregunté, ¿cómo te acercaste a la música? Me dijo algo así, no recuerdo las palabras exactas. Cuando yo vi una guitarra, cuando yo tuve en mis manos una guitarra, me parecía que la guitarra no tenía secretos. Sí, sí, para ella no tiene secreto, la verdad Sí, sí. que Entonces, esta cosa y cuando a mí me preguntan, yo también la digo. Es decir, yo no toco la guitarra, yo busco los secretos de la guitarra. Me quedó esta cosa sí, como medio sí, sí. poética. Bueno, aquí, bueno, María Esther, que saludamos. em, ¿Qué cosa? Escuché como un aire de milonga, ¿no? Un aire folclórico, Es digamos, muy... una milonga, exactamente, que se titula Luz Mala y pertenece a una suite que compuse para guitarra y orquesta en Ah, es un 5 movimientos. fragmento de una suite. Es un fragmento de una suite que se titula Bestiario y tiene 5 movimientos. La compuse ¿cuándo fue? em, Se estrenó en Argentina en 2012. La compuse con motivo del bicentenario de la independencia argentina y luego se grabó en la ciudad de Rosario con una camerata, con la camerata Rosario, una camerata de cuerdas y un guitarrista de Rosario que fue el que la interpretó. Lo que pasa que de la música de cámara, que suelo hacer con guitarra normalmente, suelo hacer como varias versiones. Suelo hacer una versión para guitarra sola, luego versión para guitarra, cuarteto de cuerdas, versión para guitarra y orquesta de cámara, y ya lo ideal sería versión para guitarra y orquesta sinfónica, porque muchas veces, no es por vago ni porque no tenga idea, pero es que a veces, bueno, casi siempre, es muy difícil que una orquesta programe música nueva. Ahora, por ejemplo, el mes que viene, a finales de septiembre, en Finlandia se va a estrenar otra suite que compuse, que se titula Suite del Lucero, que es para guitarra también y orquesta de cuerdas. La van a estrenar unos músicos de Finlandia. Uno de ellos, bueno, el guitarrista se llama Jan Lettinen, conoce muy bien el folclore argentino, aunque parezca increíble, y por lo que he escuchado lo hace muy bien. Sobre todo el tema de los rasgueos y demás. Y bueno, es lo que te digo, ¿no? Pero estuve un año y medio gestionando para poder conseguir que se estrenase con orquesta, ¿no? Logré hacer este estreno, bueno, conseguir este estreno en un festival de música latinoamericana que se realiza en Helsinki entre septiembre y octubre. Porque también esa es otra cosa, que los guitarristas, al estar relacionados con guitarristas casi siempre, no conocemos músicos o directores de orquesta o gente que esté relacionada a la música clásica. Yo si me pongo a contar directores de orquesta que conozco, me sobran los dedos de una mano. Violinistas, ¿con cuántos violinistas, chelistas hemos interactuado? No, porque es que siempre estamos solos con nuestra guitarra o con otro guitarrista en todo caso, pero cuando se hace música de cámara, la guitarra casi nunca se incluye, ¿no? O sea, con otros instrumentos, digamos, de la tradición clásica. Entonces, claro, eso también hace que no estemos tan metidos dentro de la música clásica. La guitarra clásica es un instrumento, yo te diría, dentro de la música clásica, de tercera importancia. No podemos competir ni con el violín ni con el cello, luego vendrían flauta, vendrían oboe, clarinete, y luego en la música clásica, como en tercer lugar, la guitarra al nivel del acordeón. Yo lo veo así. Es un instrumento que en los grandes festivales que no son de guitarra no se programa, es que es la realidad. O sea, la Bueno, guitarra clásica en Europa sobrevive gracias a los festivales de guitarra y a los concursos de guitarra. Pero si tú vas a cualquier festival en Suiza, Austria, Alemania, no se programa la guitarra clásica, dentro del circuito de la música clásica, bueno, por es así que decirlo. yo pienso que eso tiene que ver un poco con lo que acabaste de decir. Tiene que ver un poco también con que la guitarra clásica es, entre comillas, joven respecto al resto, ¿no? Claro, claro, claro. Pero también tiene que ver con otra cosa. Y esta es una cosa que tiene que ver como con mi,
como con mi opinión y mi imaginación, ¿no? La guitarra siempre ha sido un instrumento muy íntimo. Desde que llegó a nuestro continente Sí, y incluso cuando no se conocía, es decir, el guitarrista flamenco es un individuo, ¿no? Muy metido en su, o sea, casi que uno no lo ve, ¿no? Porque es como fusionado con la guitarra, ¿no? Nosotros tenemos nuestras tradiciones en Argentina está, pues para tocar el tema de allí, ¿no? Está el gaucho mm, que en momentos de eso, tipo Martín Fierro, ¿no? O el payador sí, sí, perseguido. sí. Después en Colombia tenemos también pues los arrieros que eran tiplistas, pero también guitarristas que en medio de las montañas, en medio de la nada, sacaban la guitarra y se tocaban su pasillo, su bambuco. Y estos ejemplos los podemos poner un poco en todo el continente, ¿no? Porque hoy, lo que vemos hoy, Sí, no, no, obviamente, por obviamente. ejemplo, o sea, Sí, imagínate, por ejemplo, ahora, el guitarrista de boleros, ¿no? Es decir, cuando vos vas donde tu novia, sí. uno va solo donde la novia, ¿no? Ujú. Entonces el tipo va con la guitarra, ¿no? Entonces ahí también la guitarra del bolero tiene también todo. Entonces la guitarra ha crecido en su repertorio, sobre todo acompañante, sobre todo cantante, ¿no? Como ha crecido como en la soledad. Exacto, exacto. Entonces, imagínate no sé, vámonos para otro lugar. En Bolivia, Perú, el que se toca su guayno por allá en la montaña, en medio de la nada, ¿no? Y se canta su guayno y se dice su copla, ¿no? En Cuba, el guajiro que tenía su tres o su guitarra y descansaba entre una cortada de caña y otra. Sí, eso es como bien dijiste, es un instrumento muy íntimo. Mira, yo hace 2 semanas toqué de invitado con una banda de vientos, 60 vientos, Claro. una obra que se llama Palindromía Flamenca. Y tuve que poner me tuve que ir con el amplificador y ponerlo porque si no, la guitarra es que no puede competir. Es una obra muy interesante y yo creo que debe ser la única obra de música española para banda de vientos y guitarra flamenca, que curiosamente en España hay mucha tradición de banda de vientos, sobre todo en la zona de Castilla, Valencia y demás, y hay mucha tradición de guitarra flamenca, pero no se ha fusionado esa idea. Ah, claro. Claro, es un instrumento que si en una orquesta clásica, si tú no vas con un amplificador, no se oye, no se oye. Imagínate Eh, Joaquín todos los Rodrigo, conciertos. Joaquín Rodrigo lo que se inventó. Sí, bueno, hay una anécdota que se cuenta, que la cuenta siempre María Esther Guzmán, ¿no? De la noche esa que iban Joaquín Rodrigo junto con Regino de Sáenz de la Maza, lo cuenta ella, que dice que en el tren esa noche dijeron, ¿y si mañana la guitarra no se escucha? Y decía que yo creo que la guitarra en el estreno de Aranjuez no se tiene que haber oído sin amplificación, o sea, es que aunque sea una sala de concierto y la orquesta para en un momento, es que es un instrumento muy íntimo, muy íntimo. Incluso, bueno, los conciertos de Giuliani, vamos a volver a la guitarra clásica. Eh, Francesco Molino, que también tiene un concierto, decía que los conciertos de esa época se debían tocar con un instrumento por fila. O sea, los conciertos de Giuliani no están pensados para una orquesta de cámara de 20 30 músicos, no, están pensados para un violín, un segundo violín, un primer violín, un segundo, una viola y un cello. Y dice, cuando la guitarra suena, la orquesta tiene que tocar pianísimo, o sea, el cuarteto de cuerdas. O sea que en realidad toda la música que por ahí, por ejemplo, grabaciones de Pepe Romero con la orquesta de San Martin in the Field tocando Giuliani con una orquesta, no, no, nada que ver con la época. Porque aparte eso lo dice Francesco de Molino, él lo dice en el prefacio de su concierto. Dice, hay que poner un instrumento por cada uno. O sea que en realidad, sí, es un concierto, el de Giuliani o cualquier clásico italiano de la época, pero en realidad es para un cuarteto quinteto de cuerdas. Y Sí, ya sí. está. ¿Por qué? Ahora te voy a decir una cosa. ¿Por qué el compositor más famoso del periodo clásico español, clásico romántico, Fernando Sor, que él estrenó ballets, ópera? El Teatro Bolshoi se inauguró con un ballet de Fernando Sor. ¿Por qué Fernando Sor no escribió nunca un concierto para guitarra? No lo No, habías pensado. Si no. conocía la guitarra y conocía la escritura sinfónica y la orquesta orquestal, ¿por qué no lo hizo? Yo creo que no lo hizo porque la guitarra no se escuchaba. Y él siendo un gran guitarrista, ¿no?
y y para mí, de la época esa, el que mejor conocimiento armónico tenía en cuanto a recursos, No, bueno, Fernando Sor, evidentemente. corregime si me equivoco, pero me parece que en algún momento dijeron que era el Chopin de la guitarra, ¿no? Bueno, el Beethoven más que el Chopin, sí, No, es no, un poco no, perdón, posterior. no, no, el Sí, Chopin era Tárrega, no, me equivoqué. sí, sí, un poco El posterior, Beethoven, sí. sí, sí. Bueno, así, antes de Bueno, despedirnos por aquí, tenemos algo también diferente, otra cara, digamos, de tu vida musical, que es esto para cuarteto de cuerdas. Escuchémoslo. sí, Bueno, ¿de qué se trata? Así para ya para despedirnos. sí, bueno, esta pieza Cigansko, Colo, el Colo es un típico, es un baile típico de los Balcanes, y Cigansko sería básicamente baile o danza gitana. O sea, es una pieza que yo hice un poco, como te comentaba, como mi primer concierto fue tocando instrumentos de cuerda de los Balcanes, lo que era el centro yugoslavo de Rosario, cuando tenía 13 años, fue el primer concierto que di, fue tocando un instrumento de cuerda que se llama visernica, de la familia del tambur. Entonces es una especie de homenaje a mis ancestros. Es una pieza que compuse, esta pieza la compuse primero para guitarra,
rítmicas y está en mi primer disco. Pero luego la adapté para orquesta de cuerdas y para cuarteto de cuerdas, lo que te decía antes, ¿no? Que muchas veces una misma obra la hago para distintos formatos, ¿no? O, por ejemplo, en el último disco hay un vals muset que se titula Ambrosía. Ese mismo vals lo he arreglado para orquesta de mandolina y guitarra. Se estrenó en Vietnam el mes pasado y también lo he arreglado para guitarra solista. Pero te digo, no es por vagancia, no es porque tenga idea y me esté copiando todo el tiempo, no, es solamente porque a veces tienes que tener la obra como en distintos formatos para tratar de que se estrene o se toque lo mejor posible. Yo no hago No, la música para que se a- quede en un cajón, obviamente. además, más allá de eso, también es bonito tener muchas versiones de una obra propia, ¿no? Yo, así digamos, hay un ejemplo que me gusta mucho citar, ¿no? Chabuca Granda, ella era compositora, ella escribía sus letras, ¿no? Ella grababa, vamos a poner un ejemplo así muy, muy conocido, ¿no? Fin Estampa tiene muchas versiones con ella misma cantándola porque según el estilo, como tocaba el guitarrista, ella se adaptaba, ¿no? Entonces terminaba siendo diferente Claro, claro. la misma canción, ¿no? Como hablar como decir que hablaba la misma lengua con diferente acento, ¿no? Es decir, nos estamos Sí, 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 entendiendo, pero exacto, exacto. Bueno, y la música clásica también se ha hecho, Bach lo hizo montones de veces, eh, Vivaldi también adaptó un concierto para flauta, luego lo adaptaban para violín, claro, o Manuel de Falla. Por ejemplo, la danza ritual del fuego hizo como, no sé si cinco, seis o siete versiones distintas de su obra para que se tocase en orquesta sinfónica, no, orquesta de cámara con vientos, o solo cuerda, con no, no, piano. o- eh, o- o- es algo bastante normal, tampoco no es ningún sacrilegio lo no, que no, hago. no, pero no, no, pero no, 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 es una cosa normal, pero yo lo encuentro muy bonito. Ahora que citaste a Manuel de Falla, también la danza del terror tiene ¿no? Tiene sus versiones, ¿no? Sí, Bueno, así, antes de despedirnos y de saludarnos, yo quería decir una cosa que si queremos encontrar a Hernán y queremos escucharlo, en el primer comentario de la entrevista, él va a poner el enlace para encontrarlo, para que lo escuchen, se lo gocen y se lo rumbeen todo lo que quieran, ¿no? sí, sí, tienen que, sobre todo espero que sea, bueno, que tengan un poco la mente abierta, porque si me tengo que definir de alguna manera, soy un poliguitarrista, no soy un purista ni del clásico, ni un fanático, ni un talibán del gypsy jazz. No, la verdad es que soy una persona que le gusta experimentar, pero bueno, por otro lado también estoy contento porque a veces pienso, mira, he hecho un bal muset, he compuesto un bal muset y está dentro de una antología del Gypsy Jazz, ¿no? Compongo una pieza para guitarra clásica y lo toca un concertista de guitarra clásica, ¿no? Compongo una pieza para cuerdas y luego me lo estrena una orquesta de cámara, o sea, tan mal no lo haré, digo, ¿no? No, Porque no, luego tenemos el otro extremo, que es, por ejemplo, como yo digo siempre, el disco que grabó Julio Iglesias cantando tango, que no le gustó ni a los tangueros, no le gustó a nadie ese disco, porque cuando te bueno. metes en esas cosas tienes que conocer. Es que bueno, yo tenía un profesor que decía que uno tiene que estudiar para no terminar descubriendo que el agua moja, digamos, ¿no? Eh, Sí, más sí, o menos. y yo en este momento, yo no sé, de pronto me van a mandar la policía, no sé, pero por lo que voy a decir, pero yo creo que hay dos personas que le han hecho mucho daño a España. Una fue Francisco Franco y la otra fue Julio Iglesias. Pero bueno, con estas, con estas palabras, Sí, yo creo que podemos despedir nuestro programa. sí, ya lo podemos despedir. Dejemos Ah, ahí. y la responsabilidad de Julio Iglesias me la tomo yo. Te puedes considerar protegido, inmune a cualquiera, Te ¿no? dejo, te dejo bueno. Bueno, entonces, bueno, no, me encantó tenerte. Fue muy agradable la charla y haberte escuchado conversar y haber escuchado tu música, tu obra, ¿no? Tus interpretaciones, tus Ujú. composiciones, ¿no? Y bueno, y tu idea, digamos, de la música es que es como decía Albert Einstein, ¿no? Que la mente es como un paracaídas que si no se abre no sirve para nada, No, ¿no? sí, exacto, exacto. Y entonces, bueno, te saludo y hasta la próxima.
Muchas gracias, Pancho. Estamos en contacto. Sí, quedamos en ¿Cortamos? contacto Vale. y entonces, bueno, muchas gracias por todo y si hablas con Víctor, pues salúdamelo. Sí, 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 seguramente hablé con él hace unos días porque le envié el disco Hot Swing para que lo escuchase, así que sí, le daré tu saludo. Mandémosle otro saludo por aquí y hasta Un la próxima. saludo, Víctor, y también a María Esther, también. Un Ah, saludo. Marister, claro, Marister. Chao. Chao, chao.